Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. La verdad es que siempre les digo, es un placer estar ante ustedes, ante este público que no solamente son jóvenes, sino también hermanos y gente mayor, gente adulta. Sean todos bienvenidos. Sí, ciertamente estas enseñanzas están dirigidas y enfocadas a los jóvenes, pero la verdad es que son para todos. La palabra de Dios es para todos, para chicos, para grandes, para adultos. En fin, es para todo hombre. Pues seguimos en este ciclo de enseñanzas, donde estamos hablando de las parábolas. Y hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la parábola le puse como título, remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿no? Así viene en algunas Biblias, titulada esta parábola, entonces tomé ese título, ¿no? Es una enseñanza cortita, porque es una parábola muy pequeñita, pero no por eso es sustanciosa. Trae mucha enseñanza. Dios siempre nos quiere hablar eh, de una manera así en parábolas, pero con un significado profundo. Dios tiene eh, grandes cosas escondidas dentro de estas parábolas para todos aquellos que estén dispuestos a investigar, que amen la palabra, que quieran interesarse, que escudriñen la escritura, ¿no? Y cuando Dios viene y te la revela, de verdad que trae una enseñanza enorme, ¿no? Y como les decía, esta parábola es muy pequeñita, pero trae mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Pues vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a decirle a Dios que nos bendiga, vamos a pedirle que tome el control de esta reunión, jóvenes, y pues vamos a hacer una oración. Inclinen su rostro en señal de reverencia hacia Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, pues gracias te damos porque nos permites estar ante ti. Gracias te damos, Señor, porque nos dejas tener esta reunión, nos permites estar aquí. Bendice a cada uno de los que se han conectado, de todos los que vean esta enseñanza después, Señor Jesús. Háblales tú en sus corazones, Padre, porque esa es la intención de tu palabra, Señor, porque tú nos quieres enseñar, nos quieres redarguir, nos quieres revelar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Muy bien, muchachos, pues bueno, como les decía, esta parábola se llama remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y aquí pueden ver en la imagen cómo está una tela que por el uso, de hecho se ve desgastada, se ve ahí medio cosida por otros lados, pues por el uso se le ha hecho un hoyo, ¿no? Y en este hoyo se ha puesto un remiendo, se ha puesto un parche, ¿no? Para tratar de tapar ese hoyo. Ahora imagínense, ¿se ve bonito? Yo creo que no. Es funcional, tal vez, para el que se lo ponga, ¿no? Pero no es estético, ¿no? ¿Qué querrá decirnos Dios en esta parábola? Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco por medio de esta enseñanza. Les vuelvo a repetir, una enseñanza muy cortita porque no hay mucho que decir. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios en pocas palabras nos dice mucho. Entonces no es necesario extendernos demasiado, ¿no? Sino más bien ser concretos y entender bien y sobre todo razonar lo que quiere decirnos Jesús por medio de sus palabras, ¿sí? Vamos al pasaje. Este pasaje de la parábola, esta parábola, mejor dicho, se encuentra en el libro de Mateo, pues, capítulo 9. En el versículo 16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Yo creo que aquí la idea que tenemos es puede ser un poco clara, pero fíjense que encontré otra traducción de este mismo versículo, donde
está más clara la idea, ¿no? De lo que nos quiere expresar nuestro Señor Jesucristo. Miren, encontré esta traducción y dice así, dice, si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido y entonces el daño es mayor. Aquí en esta traducción podemos entender ya de una manera más clara la parábola, ¿no? Con palabras quizás más actuales, mejor, que podemos comprender mejor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se trata? Dice, si tienes un vestido viejo, ¿no? Y el tal se rompe, aquí se dice muy claro, no se le pone un parche de tela nueva, ¿sí? Porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge. Bueno, y aquí, al encogerse, pues tira de las fibras del vestido viejo, que por viejo ya están gastadas, ya no tienen fuerza, las tira y entonces el daño es mayor. Entonces, en lugar de tapar ese hoyito que tú querías, entonces ahora tendrás que remendar más todo lo que jaló el parche nuevo, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos una idea más clara de lo que nos quiere decir Jesús con este ejemplo que quiere darnos, ¿no? Que nos puso. Bueno, ahora vamos a entender un poquito el contexto, ¿no? El paño al cual se refiere, muy seguramente era un paño de lana. Aquí en esta imagen les estoy poniendo lo que es un paño. ¿Qué es un paño? Es un pedazo de tela. En este caso, un pedazo de tela de lana, que en aquellos entonces pues era muy común, ¿no? La vestimenta de lana, ¿no? No sé si tengas alguna prenda o hayas tenido alguna prenda de lana y la hayas lavado. Tiende a encoger. Y no sé por qué, quizás por el tipo de tela, eh, la lana encoge de una manera mayor que otras telas, ¿no? Por decirte, alguna vez, por darte un ejemplo, alguna vez yo le regalé a mi esposa un suéter de lana y a mí me gustaba mucho cómo se le veía, le quedaba muy bonito, pero cuando la lavó me impresionó, y a ella también, pues el tamaño que alcanzó, encogió, no sé, de una manera notable, ¿no? No sé, por decirte algo, quizás encogió 3, 4 tallas, ¿no? Sí fue algo sorprendente, ¿no? Entonces, en ese contexto, decía Dios, Jesús, que es Dios, ejemplificaba este paño con la lana, ¿no? Porque la lana encoge de esa manera tan notable, ¿no? Bueno, solo imagínate que tienes un hoyo por decirte, de 5 por 5 centímetros y tú pones un pedazo de lana un poquito más grande de esas dimensiones, quizás de 7 por 7. Imagínate cuando laves ese vestido, que de por sí ya está viejo, como te decía al principio, al mojarse, al encoger, pues va a tirar del resto de la tela. Y el daño va a ser mayor, como dice la escritura, ¿no? Jesús es sabio y escogió las palabras adecuadas para ejemplificar lo que él quería ejemplificar, ¿no? Por eso escogió y dijo esta parábola, ¿no? Cuando Jesús menciona esta parábola sobre cortar un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, lo primero que debemos de comprender es que se refiere a ropa hecha de lana, ¿no? Lo que les decía. Pues al lavarse se encogía por ser nueva y dañaba aún más la prenda. No podemos compararlo con los diferentes tipos de materiales que se utilizan para la ropa moderna, ¿no? En ese entonces, pues no había tantas telas hechas de tantos materiales como hoy, ¿no?
Antes se utilizaba la lana, se utilizaba el pelo de cabra, se utilizaba el lino, todo ese tipo de materiales, que hasta la fecha algunos se siguen ocupando, ¿no? Como la lana y el lino, ¿no? Ok, entonces, las telas que tenemos hoy en día son diferentes a las que había entonces. Como les decía al principio, esta enseñanza es corta, pero sustanciosa, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, que utilizó esta ilustración de la vida cotidiana, como es el oficio de la modistería, y debemos revisarla en ese contexto, en el contexto en el que fue dada, ¿no? En ese contexto de aquellos entonces, de aquel tiempo, donde Jesús andaba en esta tierra hace más de 2000 años, ¿no? Cómo eran las condiciones, cómo era el ambiente en aquellos tiempos, pues la gente utilizaba este tipo de prendas hechas de lana, entre otros materiales naturales, ¿sí? Pero también vamos a analizar el contexto en el que fue dicho. ¿Qué dice la Biblia, no? ¿Por qué Jesús dijo esto, no? Vamos a Mateo, libro de Mateo, capítulo 9, ahí mismo de donde sacamos la parábola, pero vamos a leer desde el 10 hasta el 16, versículos 10 al 16 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. ¿En cuál casa? Bueno, aquí estaba en la casa de Mateo, ¿sí? Cuando Jesús llama a Mateo y Jesús va y lo sigue y después lo invita a su casa, bueno, ese en el contexto estaba, y dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos, recordemos que Mateo era publicano, es decir, un recaudador de impuestos, que cabe mencionar que era gente judía que trabajaba para los romanos y que por lo tanto sus mismos paisanos, por llamarlo así, no los querían, porque a pesar de que eran judíos, pues hacían un trabajo para los romanos y que era un trabajo no muy agradable, porque a quién le gusta pagar impuestos. Sin embargo, es necesario pagar los impuestos, ¿no? Ese era el trabajo de los publicanos. Entonces, eran mal vistos por los mismos judíos, porque trabajaban y llevaban el dinero de ellos mismos a Roma, ¿no? Ok, vuelvo a dar, termino el paréntesis y vuelvo a dar lectura. Dice, versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. En este contexto fue dicha esta parábola, ¿no? Aquí vemos a dos grupos de personas, los fariseos, ¿sí? Y los discípulos de Juan. Y ambos como que estaban, pareciera, a la casa de lo que decía Jesucristo para refutarle, ¿no? Como que estaban viendo en qué tenía algún error para ir y decírselo, ¿no? Entonces ellos, los fariseos, al ver que Jesús estaba comiendo, como acabamos de leer, con los publicanos y los pecadores, pues ellos le dijeron a Jesús:
¿por qué comen? ¿No? Perdón, se lo dijeron a sus discípulos, como dice el versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿No? O sea, es decir, ¿por qué se sienta con esa gente? Es como si en tiempos actuales dijéramos, ¿por qué se junta con esa chusma, ¿no? Perdón la expresión, ¿no? Pero es como que, como si fuera gente de segunda clase, y sabemos que no existe eso, ¿no? Entre nosotros no debe existir eso, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero aquel entonces fue algo así, ¿no? ¿Por qué come tu maestro? Le decía a los discípulos, los fariseos, con gente pecadora y publicana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los fariseos, acuérdense que eran los religiosos de ese entonces, ¿no? Y que ellos estaban y creían que iban a entrar al cielo con el cumplimiento de la ley, ¿no? Haciendo obras de ellos, entendiendo que querían cumplir la ley, ¿no? Y entonces por medio de sus obras ellos entendían que iban a entrar al cielo, ¿no? O sea, y ahorita lo vamos a ver, eran legalistas, ¿sí? Que creen que por el cumplimiento a rajatabla de la ley van a entrar al cielo. Y eso ahora sabemos que no es así, ¿no? Porque dice la Escritura que aquel que rompe una ley, una porción de la ley, aquel que falla en algún punto de esa ley, transgrede toda la ley, ¿no? Sin embargo, ellos se creían perfectos. Ellos creían que hacían el cumplimiento de la ley y por tanto eran especiales. Eran los elegidos, eran los ungidos, como ahora tantas sectas se dicen que si no estás con ellos no te vas a salvar porque solamente ellos tienen la verdad, ¿no? Y esto no es así. La verdad la tiene Cristo. La verdad está en la palabra de Dios, no en un grupo, no en un movimiento, ¿no? Bueno, pues esos eran los fariseos de aquellos entonces, ¿no? Entonces, ellos, junto con los discípulos de Juan, estaban como que a la casa, como les decía, a lo que decía Jesús. Y les decían, ¿por qué comes con esta gente? Pero ¿cómo les contesta? De una manera tajante, de una manera amable, pero contundente, ¿sí? En el versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí hasta pudiera ser una respuesta así que se entiende medio con cierta ironía, ¿no? Es como si les estuviera diciendo, pues tú estás sano, no tienes necesidad de médico. Sin embargo, vengo a los enfermos, a los que sí necesitan un médico, ¿no? Parafraseándolo, es como si al religioso, el religioso por cuanto es bueno, por cuanto él se cree bueno por sus obras, entonces no necesita a Jesús como Salvador. Pero aquel que es pobre y humilde, aquel que se reconoce como pecador, ese sí necesita a Cristo Jesús como su Salvador, ¿sí? Es como si nos estuviera diciendo Jesús eso en estos tiempos. Así se lo quiso decir a los fariseos. Tú no necesitas de mí porque te crees que estás sano, porque crees que con tus obras estás haciendo lo correcto y vas a entrar al reino de los cielos, ¿no? Vengo a estos que son pecadores, que me necesitan. Fíjate qué contundente fue Jesús, qué hermosas palabras. Y en el versículo 13, aún, fíjense lo que les dice, id, pues, y aprender lo que significa. Ellos dentro de su sabiduría ignoraban lo que significaba misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Dentro de toda su sabiduría que ellos creían que tenían, eran ignorantes. Y Jesús les dijo, id pues y aprended
aprendan, aprendan, les dijo a los fariseos y a los discípulos de Juan, misericordia quiero y no sacrificio. Ahí mismo les estaba diciendo, no me interesan tus sacrificios, no me interesa que dejes de comer, ¿no? Porque les decía, ¿por qué ellos ayunan? ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿No? Decían los fariseos y los discípulos de Juan en el versículo 14. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? ¿No? Entonces a eso se refería Jesús. No quiero tu sacrificio. ¿De qué te sirve? Misericordia quiero, dice Jesús, les decía Jesús. O sea, quiere Jesús que sepamos hacer lo bueno, que hagamos misericordia, que ayudemos al necesitado, que ayudemos a los huérfanos, a la viuda, que amemos a nuestro prójimo, que hagamos misericordia. Eso es lo que Dios quiere, y no sacrificio. Todos los sacrificios que podamos hacer sin Cristo Jesús en nuestro corazón son vanos. Jesús no los quiere. Así que por tanto ayunes cada semana, cada dos veces por semana, como lo hacen los fariseos. Si no tienes a Jesús, ¿de qué te sirve? No quiere Dios tu sacrificio. Quiere tu corazón volcado a Él en gratitud. Y la consecuencia va a ser que vas a amar a los demás, ¿sí? Por lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que les estaba diciendo. No quiero tus sacrificios. Quiero que aprendas a amar a tu prójimo. Porque en ese entonces los sacrificios, los fariseos estaban vacíos, eran hacedores de la ley, ¿no? Pero no tenían al Espíritu, no tenían ese amor. Y ejemplos tenemos varios en la Biblia, ¿no? Como aquel fariseo que estaba orando y le decía a Dios que él ayunaba 2 veces por semana y que ayudaba a la gente, ¿no? Mientras el otro, el publicano, estaba tirado, humillado. Eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia que salió más bendecido el que se humilló ante Dios, el pecador que reconoció su pecado y se humilló, se arrepintió y se humilló ante Dios y Dios lo perdonó y salió más bendecido, ¿no? Hoy en día, ¿cuánta gente está así? Hoy en día, ¿cuánta gente está así pensando que por sus obras van a ser salvos? Que por estar intentando día tras día, seguir la ley y no romper ningún mandamiento, no han entendido que Cristo Jesús nos vino a ser libres para amarlo, libres para obedecerlo. No lo entienden y siguen estando esclavizados, intentando cumplir la ley de una manera religiosa. El legalismo y el ascetismo estaban atacando las enseñanzas de Jesús. Como les decía, los fariseos eran legalistas, ¿no? Eran ascéticos algunos. ¿Qué significa esto? El legalismo, que es el esfuerzo humano para ser aceptado por Dios, por el estricto cumplimiento de la ley divina, ¿sí? Olvidando el espíritu de la ley. Y el mayor ejemplo de esto en la Escritura, creo yo, que es Pablo, donde él mismo decía que era un fariseo de fariseos, o sea, que era un buen fariseo, mucho mejor que otros, ¿no? Pero aún así, él estaba muerto en el pecado. Y aún así, él se creía bueno, ¿no? Estaba moralizado, cumpliendo la ley y creyendo que por eso él era bueno. Pero también vemos cómo en ese estado él era insensible
Y al ver cuando estaban apedreando a Esteban, él dio su consentimiento. Estaba insensibilizado. Era un fariseo de fariseos. Sin embargo, tenía un corazón de piedra. Y tanto fue así que persiguió a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Es el ejemplo claro de un legalista. Se decía, se creía, se basaba en sus obras, en lo que él hacía y en lo que él no hacía, ¿no? Sin embargo, como dice esta definición, se olvidó del espíritu de la ley. Que la ley viene a ser como una introducción a lo que es la vida con Cristo Jesús, ¿no? De lo bueno que iba a venir, de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, eran legalistas, porque ellos creían que con su esfuerzo y con sus obras, iban a ser aceptados por Cristo. El ascetismo es aislarse del contacto con nuestros semejantes y recurrir a la abstinencia pensando que se es más espiritual actuando con esta separación. Pues un claro ejemplo de esto son los monjes que se aíslan de la sociedad, se aíslan del mundo, pensando que con eso y con la abstinencia de muchas cosas, de alimentos, de la abstinencia sexual también, del contacto, ¿no? con otros, con el mundo, con otras personas, pensando que con esto piensan ellos que son mejores, que son más espirituales, ¿no? Entonces ellos pensaban de esa manera. Y al final es lo mismo, son las obras. Es lo que yo haga o deje de hacer, lo que me va a salvar, lo que me hace bueno ante los ojos de Dios. Ese pensamiento había en ese entonces. Y lamentablemente sigue habiéndolo. Lamentablemente hasta nuestros días sigue habiendo quien se cree bueno por sus obras. Y la escritura es clara, no por obras. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por Dios, por Jesús, que es el que viene a darnos esa salvación. La enseñanza para ser parte del reino de los cielos, según Cristo, era contraria. No se basaba en el estricto cumplimiento de las obras de la ley. O sea, no se basaba en lo que podías hacer y lo que no podías, lo que hacías y lo que no hacías. No se basaba en eso, sino que la ley fue de la introducción de una mejor esperanza, ¿no? Para acercarnos a Dios. Es como el apóstol Pablo escribió, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Porque si la ley no dice, mejor dicho, porque si la ley dice no robarás, entonces ya me está mandando que no robe. Entonces, si yo transgredo ese mandamiento y robo, yo me he vuelto un pecador, un transgresor de esa ley, ¿no? Entonces, la ley fue la introducción de una mejor esperanza para acercarnos a Dios. Jesucristo enseña el Evangelio de Dios, que crean en su persona y su obra, acercándose con corazón arrepentido y humillado, ¿no? Porque esos son a los que mira Dios, a un corazón arrepentido, a un corazón contrito y humillado, entristecido y humillado. A esas son las personas a las que voltea a ver Dios, porque el soberbio lo resiste, dice también la Escritura, ¿no? Es ahí la importancia de entender que yo no puedo hacer nada para obtener la salvación. Mis obras no me van a llevar a obtener esa salvación. Lo único que me va a hacer salvo es Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo
en Él, arrepintiéndome de todo corazón y viviendo en una santidad y en una pureza que a Él le agrada. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo nos ve Cristo, cómo nos ve Dios. Cuando estamos en ese estado de santidad y de pureza. En el libro de Juan, acompáñenme por favor. En el libro de Juan 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vuelvo a repetir, mas la hora viene y ahora es, o sea, ya es la hora. El tiempo es hoy, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Es eso que estamos hablando. Es adorar a Dios en un espíritu afable, en un espíritu bueno ante Dios, viviendo una santidad y una pureza, ¿no? Y creyendo en la verdad. Dice, y en verdad, es decir, en el camino, porque solo Jesús es el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Tú verás en muchas partes, en muchas congregaciones, gente que alza sus manos y alaba a Dios y llora y se goza, ¿sí? Pero solamente Dios sabe si esa alabanza es aceptada, es agradable a Él. Porque si tú alabas en una condición, o tú alabas así, pero estás en una condición de pecado, si vives en pecado, en pocas palabras, pues obviamente esa alabanza no le va a agradar a Dios, porque acuérdate que la alabanza es para Dios y le tiene que agradar a Él, no a ti ni a mí, a Él, porque es para Él, ¿sí? Pero fíjate lo que dice en este mismo versículo, en la parte B dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, Él está buscando gente que le adore, ¿cómo? En espíritu y en verdad, en santidad y en pureza, ¿sí? Que le adoremos no solamente levantando nuestras manos limpias, es decir, sin mancha, sin pecado, en una vida de santidad y de pureza, ¿no? Sino que le adoremos con nuestra vida, con nuestras acciones, que le adoremos con lo que hacemos, en todos los ámbitos de nuestra vida, con nuestro buen comportamiento, con nuestro buen testimonio, ¿sí? Ante el mundo. Porque el mundo cuando ve esto, se sorprende. Porque el mundo cuando ve esto, es atraído, ¿no? ¿Qué es lo que Dios busca? Atraer más y más gente a Él, ¿sí? Para que entiendan y comprendan la verdad y se arrepientan y se entreguen a Cristo Jesús de todo su corazón, porque ellos están siendo buscados por el Padre, porque el Padre quiere que le adoren con nuestra vida en santidad, porque si tú vives en santidad, es que has entendido el sacrificio que Cristo hizo por ti, y solamente por gratitud le vas a obedecer. Y eso es lo que hemos entendido muchos. Y por eso nos guardamos de lo mundano, de lo pecaminoso de este mundo, ¿sí? Porque en este mundo estamos y vivimos.
No vivimos en una burbuja y no podemos estar dentro de una burbuja, pero sí podemos guardarnos del pecado y la maldad, de lo que le desagrada a Dios, ¿no? Fíjate, este vestido es un vestido de bodas, es un vestido muy hermoso. Aquí en esta imagen se ve intachable, se ve inmaculado, ¿no? Imagínate que tú eches a perder este vestido, quitándole un pedacito para remendar uno viejo. No tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que no lo harías. Yo no lo haría, porque vas a echar a perder un vestido hermoso como este, tratando de arreglar algo que ya está viejo y pronto ha de ser desechado, tal vez. Fíjate, este hermoso vestido. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Romanos 13 dice, versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Vístete del Señor Jesucristo. Esto nos está hablando de una conversión, ¿sí? Cuando hay una conversión en el ser humano, dice la Escritura también que el viejo hombre pasó, el viejo hombre murió. Es como el vestido viejo, que es pronto a ser desechado, ¿no? Y cuando tú mueres a tu pecado, mueres a los deseos pecaminosos de tu carne, los sacrificas, los crucificas en esa cruz, todo ese deseo pecaminoso. Y aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, no como la religión te lo dice, no con una simple oración de acepta a Cristo y ya eres salvo, no, sino lo aceptas en tu corazón de una manera que tú le abres el corazón y le permites entrar a Jesús en tu corazón, a morar, a vivir en Él, de tal manera que Él ahora sea el Señor de tu vida, de tal manera que se enseñoree de tu vida y que Él ahora sea tu guía por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, tú ya no vas a tener comunión con el pecado, ya no te va a traer. Y si te llegara a traer, tienes al Espíritu que te va a guardar y te va a quitar, ¿no? Y que va a poner en ti el que te quites, mejor dicho. Te va a dar la fuerza para que tú tomes esas decisiones difíciles y te apartes, ¿no? Como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, corre, ¿no? Dios no lo va a hacer por ti, te va a dejar a ti que tú tomes la decisión de apartarte, ¿no? Vestíos del Señor Jesucristo. Es el renacer en Cristo Jesús. Es morir al pecado y a la maldad y revestirme con ese vestido que es la santidad. Como ese vestido hermoso que veíamos, aquí lo vemos otra vez, que es inmaculado, ¿no? Así quiere Dios que vivamos. Así quiere, limpios. Una manchita en ese vestido significa un pecado en tu vida de santidad. ¿Sí? Pero Dios quiere que estemos así, limpios. Dios quiere mirarnos así, limpios en santidad, preparados para qué? Preparados para una boda. Por eso puse esta imagen. Esta mujer, aquí la vemos feliz, contenta, vestida, con un vestido hermoso, precioso, esperando ¿a quién? Esperando al esposo, al novio que se va a volver su esposo. Asimismo, quiere Dios que estemos nosotros vestidos, preparados, con las acciones buenas de los santos, viviendo en santidad e impureza, para que el día que Él venga nos encuentre así y nos mire así y podamos irnos con Él.
No solo como dice la Biblia, cuando serán las bodas del Cordero, cuando Él venga por su iglesia. No, puede ser hoy mismo. ¿Qué tal que tú mueres hoy? O yo. Pero si vives en santidad, si vives en pureza, si estás vestido así, preparado, vestido de novia, oye, pues tú te vas a casar con el Señor Jesucristo por la eternidad, como yo espero hacerlo, ¿no? Como yo espero hacerlo algún día. Y yo quiero que así me mire Dios. Yo creo que es lo que tú quieres, lo que tú debes de creer, que Dios te mire así, hermoso, hermosa, seas quien seas, preparado para su venida en cualquier momento y en cualquier instante Él puede venir, ¿no? Él quiere verte así y te ve así si estás en ese estado de santidad y de pureza. Pero si no, Él no te mira así. Por eso te dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, ¿no? La lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio, todo ese tipo de cosas, ¿no? En Efesios 4, versículo 24, fíjense, otra vez nos vuelve a decir, y vestíos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que ha nacido en Cristo Jesús. Y aquí es bien importante que podamos entender que muchas congregaciones están llenas, pero lamentablemente están llenas de gente emocionalista, gente que solamente está ahí en la iglesia y se emociona y llora y canta, brinca, salta, hace promesas, quizás entiende bien la palabra, pero cuando se les acaba esa emoción, vuelven a la vida. Hay muchas iglesias que están llenas de falsos convertidos. Y tú que estás mirando este video, busca una iglesia donde haya verdaderos convertidos. Quizás no todos los miembros sean verdaderos convertidos, pero con que hayan varios, júntate con ellos. Busca una iglesia que te dé la sana doctrina, donde prediquen la santidad y el amor, la pureza de espíritu. Porque sin ella, sin la santidad, la misma palabra dice que no vamos a ver a Dios, ¿no? Entonces, vestíos del nuevo hombre. Renace en Cristo Jesús. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, ¿no? Ahora se toma tan a la ligera el bautizarse. Llegas a una congregación, a una religión, y lo primero que te dicen es bautízate, hermano, ¿no? Lo toman tan a la ligera, pero no entienden, no comprenden lo que significa el bautizo. Y la Biblia no lo explica claramente, ¿no? El bautizo es un compromiso ante todos los que están a tu alrededor, de que vas a vivir, de que vas a adquirir un compromiso con Cristo Jesús para amarlo y respetarlo. De manera que cuando tú entres a las aguas, cuando el pastor te inclina y te mete y te sumerge en las aguas, eso significa que tú estás muriendo al hombre que eras, que tú estás muriendo en público, estás haciendo un compromiso de que estás muriendo al hombre pecaminoso, al hombre que amaba el pecado, al hombre que no respetaba a Dios, al hombre que infringía toda la ley de Dios. A ese hombre estás renunciando, ¿sí? Por eso te sumergen a las aguas. Y cuando te levantan, ¿qué quiere decir? Que estás renaciendo en Cristo Jesús. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y ese hombre nuevo
aborrece el pecado. Y ese hombre nuevo aborrece su pasado pecaminoso. Y ese hombre nuevo ahora solamente quiere obedecer, honrar y servir a Dios. Y eso no lo entendían los fariseos. Y hasta ese momento los apóstoles los discípulos de Juan tampoco lo entendían. Y ellos creían que por sus obras iban a ser salvos. Eran buenos y eran vistos con buenos ojos ante Dios. Pero no era así. No era así. ¿De qué les servía? Ellos eran justos ante su propia opinión, ante sus ojos. Eran sabios ante su propia opinión. Pero no tenían el espíritu. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Apocalipsis 19, ya vamos terminando. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, ya viene, ya se acerca Jesús, ¿sí? Ya se acercan las bodas y su esposa se ha preparado, su iglesia se ha preparado. ¿Quién es su iglesia? No es ningún movimiento específico, no es ninguna denominación en especial, no es ninguna religión, ¿no? Su iglesia son los santos de Dios, ¿sí? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, a su iglesia, a todos los santos, que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El mundo no puede hacer estas acciones. El mundo es injusto porque no tiene a Dios. ¿Cómo va a ser justo si no conoce la justicia de Dios? ¿Cómo va a ser justo si no conoce lo que Jesucristo ha hecho por ellos? Y lo peor es que algunos, conociéndolo, no lo creen, lo rechazan. Por eso, la iglesia son los santos, los que hemos creído, los que hemos obedecido, los que hemos cambiado nuestra forma de vida, de ser una vida llena de pecado, ahora una vida llena de amor, de perdón, de santidad, de pureza, ¿no? Y claro que no somos perfectos. Necesitamos a Cristo Jesús. Y tú necesitas a Cristo Jesús en tu corazón para que podamos hacer esto. Porque para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y lo único que Dios quiere es que tú le abras tu corazón y que dejes entrar a Jesús y que te vuelvas siervo y Él, tu Señor. Y que como un siervo obedezcamos lo que nuestro Señor dice, lo que nuestro Señor manda, ¿no? Este versículo son hermosos, gocémonos, fíjate, y alegrémonos y démosle gloria a Dios porque ya viene, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Prepárate, prepárate. Hermano, hermana que escuchas este audio, este video, preparémonos. Nuestro Señor está cerca. Vistámonos. Y si ya estás vestido, limpia, cuida tu vestido, que no se manche con el pecado y la maldad. Porque sin santidad, acuérdate, nadie verá a Dios. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas
de los santos. Con esta imagen terminamos y la dejé hasta el final porque quiero que veas este vestido. Es un vestido hermoso, un vestido apropiado para la ocasión, un vestido de boda. Y así Dios te quiere ver. Así Dios te quiere ver. Si aún no estás vestido, vístete. Vístete con estas ropas hermosas, que es la santidad y la pureza. Porque al lado de este vestido, de esta persona que está ahí, está el esposo. Yo creo que todos anhelamos entrar así al cielo, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él mismo nos diga, pásale, buen y fiel siervo. Imagínate escuchar esas palabras tan hermosas para entrar al reino de los cielos con nuestro Señor. Imagínate entrar al cielo, postrarnos ante Él, y besar sus pies y sus manos y darle las gracias por haber muerto por nosotros. Ese es un anhelo de cada hermano en Cristo. Ese es un anhelo que debemos de tener todos los que hemos entendido lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Muchas gracias. Preparémonos. Nuestro Señor está cerca. Muchas gracias por su atención. Meditemos, reflexionemos en esta palabra. Y si Dios permite, en 8 días, pues tenemos una enseñanza más de parte de nuestro Señor. Dios los bendiga. Hasta luego.